Patricia, ¿qué es? Buenas noches allá. Todavía no, Conrado, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a todos los pues, espectadores, ¿no?, de Proyecto Puente. Y sí, bueno, aquí son las 3 de la tarde, todavía falta un poquito para que se Buenas acabe. tardes, es muy temprano todavía. Sí, todavía es muy temprano, aunque ahora todavía por el verano los días son larguísimos, así que hasta las 9 de la noche todavía hay muchísima luz. Conrado, pues, ¿qué pasa en Cataluña? Pues digamos que mientras de aquel lado del Atlántico se están viviendo los estragos del terrible del paso del huracán Irma, de este lado en España se está viviendo su particular huracán también, un huracán político que está generando también muchísimos conflictos. Lo que es verdad que este asunto de la independencia o del deseo de independencia de Cataluña ya tiene muchos años, mínimo tiene 5 años muy vivo, es un debate muy vivo que está muy abierto y que genera muchísimos enfrentamientos aquí en España, pero estos últimos días hemos visto que ha vuelto a las cabezas de los periódicos y a la información de actualidad, porque en el Parlamento catalán, que sería como el Congreso Regional de Cataluña, los diputados que tienen mayoría independentista aprobaron el día de ayer, miércoles, una ley del referéndum, que es una ley que les permitirá que el próximo 1 de octubre se pueda celebrar aquí en Cataluña una consulta en la que se le va a preguntar a los ciudadanos si quieren separarse de España, ¿no? Es una consulta, y aquí le llaman referéndum de autodeterminación, y que, bueno, pues pretende eso, preguntarle a los catalanes si quieren seguir formando parte de España o no. Pero es un referéndum que, por otro lado, que contraviene la ley vigente en España, ¿no? La Constitución española prohíbe que se haga esta consulta para tratar de prohíbe que se definir. celebren referéndums de autodeterminación. Entonces esto ha generado Tenemos aquí algunos problemas con la comunicación con Patricia Godoy. Estamos haciendo contacto con ella para tratar de explicar, de entender qué es lo que está pasando en España con este nuevo intento, este nuevo proceso político, social, para lograr que Cataluña se independice de España. Pero esto no es un movimiento nuevo, y bien lo dice Pati Godoy, lo retomamos. Esto tiene ya desde el 2010 reactivado, porque tampoco es de este siglo, siquiera un problema de esta década. Es un problema que tiene prácticamente, si usted revisa rapidito y googlea qué es lo que pasa en España, se va a enterar que esto fácil podemos llegar a 1640, y quizá no encontremos el inicio de esta discusión. No es nueva, no es un tema exclusivo de los políticos españoles de esta década. Es un asunto que tiene una discusión pública ya bastante antigua en España, y que lógicamente se reactiva después de la crisis del 2010. Lógicamente esto reaviva la intención de buscar soluciones y métodos distintos o medidas diferentes para tratar de llegar a nuevas opciones. Estamos tratando de recuperar ya el contacto con Pati Godoy para saber qué es lo que está pasando. Tenemos a Pati. Pati, nos quedamos entonces que se aprueba por parte de los legisladores el hacer este referéndum, pero al mismo tiempo, aunque es una decisión local, a nivel nacional, no lo permite la Constitución, y eso es lo que tiene también la discusión activa en este momento. correcto, es justamente lo que está pasando. Por un lado, en Cataluña, el gobierno catalán, el gobierno autonómico de Cataluña, que está presidido por un grupo de partidos que son los que defienden la independencia, son los que han llevado, como decía, al Congreso es una ley de referéndum. El presidente Carles Puigdemont, que es el presidente catalán, firmó anoche de inmediato un decreto para convocar ese referéndum. Hoy por la mañana ya el presidente Rajoy desde Madrid
salió a dar un mensaje para decir ese referéndum no se va a celebrar, nosotros haremos todo lo posible para que así no sea, es un referéndum que quiere dividir a España, que es un proyecto de ruptura, quieren imponer a la fuerza y romper las reglas del juego con las que nos hemos dotado todos los españoles, ¿no? Entonces hay un debate muy complejo, muy enquistado, muy tenso también por parte desde Madrid y desde Cataluña, ¿no? O sea, Cataluña como capital de catalana, ¿no? Desde donde se están haciendo se están llevando a cabo todos estos planes, y luego desde Madrid, pues donde está el centro político nacional, ¿no? Entonces, como te digo, Conrado, pues es un asunto que ya tiene años, ¿no? Muy vigente aquí, y bueno, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque aquí, al menos, por ejemplo, la semana pasada nos reunimos un grupo de corresponsales extranjeros con el presidente Carles Puigdemont, el presidente que está también, de alguna manera, es la cabeza visible, ¿no?, de todo el movimiento independentista aquí en Cataluña, y él lo que nos contaba a los periodistas extranjeros es que ellos van y tienen un solo plan y van adelante con este proyecto independentista. Dice que sí que van a celebrar el referéndum. Entonces, esto, por supuesto, choca frontalmente con todo lo que desde Madrid, desde el Gobierno Nacional de España, pues se pretende, ¿no? Entonces, digamos, hay una especie de choque político, jurídico también, que seguramente en los próximos días seguirá todavía muy candente, ¿no?, y muy abierto. No sabemos, como digo, si realmente ese referéndum se va a celebrar. En todo caso, desde Cataluña, al menos los políticos que están llevando a cabo estos planes, pues están como muy determinados, ¿no?, y están muy seguros de sí mismos y de sus planes, y bueno, ya veremos cómo se desarrollan, ¿no?, los acontecimientos. Y habría que ver también, yo recuerdo que uno de los temas que se puso a discusión a principios de esta década, de este siglo, del 2010 al 2014, uno de los temas que se puso a discusión fue qué pasaría entonces con Cataluña y la Unión Europea. En aquellos años yo recuerdo una noticia que me tocó leer en el 2014, si no me falla la memoria, en la que expresaban que si Cataluña buscaba independizarse de España y lo conseguían, bueno, la Unión Europea simplemente no la incluiría en automático, quedaría fuera Cataluña de la Unión Europea, y esto implica un impacto también económico, no solamente para el país, sino para sus pobladores en caso de que se convirtieran en una república autónoma. Sí, o sea, uno de los grandes debates y dudas respecto a la hipotética independencia de Cataluña es justamente esto: ¿qué va a pasar? Cataluña se separa de España, pero va a seguir formando parte de la Unión Europea. No se sabe muy bien, porque también ha habido como una especie de silencio por parte de las autoridades en la Unión Europea para no implicarse demasiado en este debate, que ellos consideran que es un debate interno, ¿no?, interno de España, y que nosotros no opinamos. Pero también ha habido como, eso no ha ayudado al debate. O sea, la Unión Europea también tendría que plantear un criterio claro respecto a este asunto, que es uno de los conflictos políticos más graves de los últimos años en España. Entonces, han pasado muchísimos años, y el gobierno, tanto nacional, presidido por Mariano Rajoy, también ha dejado que las cosas vayan muy lejos. O sea, el problema aquí es que ninguno de los dos gobiernos se ha sentado a dialogar, y no ha habido diálogo. Entonces, las cosas han llegado a donde están ahora, a este punto, que casi podría ser un punto de no retorno, ¿no? Pero esto es a causa de que no ha habido voluntad de diálogo, ni por parte del gobierno de Mariano Rajoy, ni por parte de los independentistas, que ellos han
o sea, han planteado una serie de planes, han dicho esto es lo que queremos hacer y lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, allí por las dos partes también ha habido pues muchos errores o muchas cosas que se podrían haber hecho mejor. Y por parte de Europa es verdad, hay muchas dudas de qué pasaría, ¿no? Y qué consecuencias tendría una Cataluña independiente, hipotética Cataluña independiente, si se sale de España estaría también fuera de Europa, ¿no? Aquí desde Cataluña lo que se dice es, bueno, después del 1 de octubre, cuando se haga la votación, y seguramente si se hace la votación va a ganar la independencia, porque este es un referéndum un poco, por decirlo de una manera, un poco sesgado, porque irán a votar los partidarios de la independencia. Claro. Es decir, no Entonces, es un referéndum que incluye claro, a España, solamente a los habitantes de Cataluña. sí, entonces es un referéndum que solo se le va a preguntar a los catalanes. Uh-huh. Y de hecho, desde España, el gobierno de Mariano Rajoy dice que en caso de que hubiera un referéndum, se le tendría que preguntar a todos los españoles. Claro, porque hoy son parte de España, pues, ¿no? Claro, bueno, ese es el discurso que se defiende de España para, digamos, inhabilitar o menospreciar el referéndum, ¿no? Y decir que el referéndum es ilegal. Es verdad que es un referéndum que no está permitido por la legalidad española y en consecuencia es ilegal, es un referéndum ilegal. Los independentistas saben que es un referéndum ilegal, pero ellos dicen que es un referéndum legítimo y que preguntarle a la gente que quiere preguntarle a la gente sobre su futuro, no tendría que ser ilegal, poner urnas no tendría que ser ilegal. Entonces se contraponen dos discursos como muy de extremos. Claro. Que es complicado, es un debate muy complicado. Yo que tengo viviendo aquí casi pues más de 7 años aquí en Barcelona, me ha tocado como la evolución de todo este conflicto, ¿no? Y he visto cómo ha pasado de ser un conflicto al que desde Madrid, desde el gobierno de España, lo veían como algo menor, al que no le hacían caso, al que dijeron se va a desinflar, esto es algo que se va a ir perdiendo, se va a diluir solo, y no ha sido así, ha sido al contrario. Con los años ha ido Y la crisis también, la crisis del 2010 lo activó, ¿no? en Cataluña antes. Sí, se nos corta la comunicación, pero sí, en definitiva, la crisis del 2010 también activó este movimiento. El país, Pati, retomamos comunicación. Hoy el país presenta una noticia en la que dice que el gobierno de Mariano Rajoy anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional para solicitar la nulidad. Sí, Pati. Ay, aquí estoy de nuevo, se cortó. Sí, se corta. Estoy comentando a la audiencia que Mariano Rajoy anunció un recurso, que interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, eso es el mensaje del que hablaba hace un momento, que hoy creo que hace un par de horas o Sí. 1 hora y media, Rajoy dio un mensaje que también intentaba hacer un mensaje de tranquilidad a los españoles y decirles vamos a tomar decisiones, estamos haciendo todo lo posible para que ese referéndum no se celebre, estamos tomando todas las medidas necesarias para evitarlo, y una de ellas es poner un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano jurídico, ¿no? en España. Entonces esa es, digamos, una de las medidas que ya tomó el gobierno de Mariano Rajoy, y en las próximas horas, días, veremos seguramente nuevos pasos, ¿no? Por parte del gobierno español para intentar, como digo, pues que este referéndum y que los planes independentistas pues no sigan adelante. Pero ya te digo, Conrado, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Es complicado pronosticar escenarios. Hay actos, digo, te pregunto porque es obligado en esta discusión, hay puntos a favor y en contra.
pero se han detectado, no sé, manifestaciones violentas, tienen registro ustedes de agresiones allá de personas que opinan que la independencia de Cataluña debe ser y quienes no, o se ha mantenido en el ámbito político únicamente esa discusión. No, es una discusión absolutamente política, no ha habido o no hay, digamos, un conflicto social, eso no existe. Hay de pronto gente que quiere hacer, no sé, creer que realmente hay un conflicto social. No lo hay, no existe un conflicto social en Cataluña. Existe un conflicto político derivado de una muy mala gestión por parte tanto del gobierno catalán como del gobierno español, que no se han sentado en una mesa a decir cómo se puede resolver esto. Porque hay muchos intereses, tanto por parte de los independentistas como por parte del gobierno en España. Cada uno tiene sus intereses y eso se ha impuesto en el debate. Entonces, y ha impedido que haya una solución, ¿no? Una solución que más o menos, a lo mejor no todos van a quedar conformes, pero una solución, encontrar un punto medio, ¿no? A partir del cual ir resolviendo esto. Pero no, a tu pregunta de si hay ha habido actos violentos por parte de, o enfrentamientos, ¿no? Violentos por parte de los independentistas y los anti-independentistas, no hay. ¿Cómo toman los jóvenes esta discusión? ¿Cuál es la postura de los jóvenes catalanes? ¿Ellos también están de acuerdo en buscar la independencia de España? Pues mira, fíjate que pasa una cosa muy curiosa. Hay, bueno, como en todos los lugares y en todas las sociedades, los jóvenes hay muchos que no se implican en las cuestiones políticas, pero hay un gran número, un número muy importante de jóvenes que se han hecho independentistas y que porque ellos no, ¿cómo le explico? Ellos no tienen ninguna relación sentimental con España, ¿no? Entonces no se sienten, hay gente, y eso es verdad aquí, que no se siente española, ¿no? Que se siente muy catalana, que defiende su lengua, que defiende su cultura, que defiende, bueno, su territorio, pero que no se siente emocionalmente vinculada con España, ¿no? Y ahí también tiene muchísimo que ver, pues, que desde España, desde el centro, digamos, desde Madrid, tampoco se ha trabajado mucho para convencer, ¿no?, a los catalanes y sobre todo a esos jóvenes catalanes que con mucha facilidad se hicieron independentistas, convencerlos y darles argumentos de que vale la pena quedarse en España, ¿no?, y vale la pena ser español. Entonces, sí, hay muchos jóvenes que están formando parte de este movimiento, que es muy masivo, que es muy masivo. Hay, según las encuestas, hay cerca de 2 millones de independentistas, que es muchísima gente en un lugar con 7 millones y medio de habitantes. Se tiene calculado que hay más de 2 millones de personas que sí estarían a favor, entonces, que podrían estar a favor de esta decisión de independizarse de España, Patricia. Va, entonces hay un tema importante político. Es muchísima gente. Sí, cómo no. O sea, esto no es un grupo de gente que pequeñita, que no, o sea, de hecho, las fuerzas independentistas, las fuerzas políticas independentistas, tienen mayoría en el Parlamento catalán. O sea, son mayoría porque en las últimas elecciones ganaron. Es decir, las fuerzas independentistas son mayoritarias en Cataluña. Luego, lo que habría que ver es si realmente ganarían un referéndum de independencia, pero un referéndum legal, acordado, donde hubiese campaña como al estilo del que hubo hace unos años en Escocia, por ejemplo, ¿no? En Escocia hubo dos propuestas, el quedarse e irse, y hubo 2 campañas, y hubo argumentos para defender el quedarse, y hubo argumentos para defender el irse, ¿no? Y eso no ha ocurrido en Cataluña.
aquí la única campaña que existe es la campaña del sí a la independencia. Entonces eso, digamos que en el mundo democrático sí, claro, global, pues eso no es adecuado, no cumple con las tiene que reglas. ser informada y discutida públicamente. Pati, te agradecemos muchísimo el contacto esta mañana en Hermosillo, tarde por allá, y seguramente vamos a estar en contacto porque este tema va a seguir dando mucho de qué hablar. Los españoles tienen prácticamente todo el año discutiéndolo. Todo el año y todos los años anteriores, y espero que dentro de poco podamos hablar de que se ha encontrado más o menos un punto de acuerdo, un punto de encuentro, porque la verdad es que hay muchísimas cosas muy importantes. Este es un tema muy importante, pero hay otras que son más. Y durante los últimos años se ha centrado mucho el debate político en esto, la discusión política en esto, cuando yo creo que hay temas mucho más importantes y más relevantes de los que poner Sí, para discutir, por supuesto. las fuerzas, las energías, ¿no? Pero bueno, sí, esperemos, Conrado, que seguramente habrá noticias, seguirá habiendo noticias de esto, al menos de aquí hasta el 1 de octubre. Y yo encantada de la vida de hablar y de intentar también explicar, intentarlo, ¿no? Porque a veces es un tema complejísimo que cuesta trabajo también entenderse desde fuera, ¿eh? Bueno, ya estando aquí es muy difícil entenderlo, pero yo me imagino que también estando fuera y lejos cuesta entenderlo, pero bueno, yo encantada de la vida. Te agradezco mucho, Patricia, te mando un abrazo hasta España, ojalá que nos encontremos pronto por acá. Claro que sí, un abrazo, Conrado. Bye bye, muchas gracias. Es Patricia Godoy, hacemos contacto en Proyecto Puente con Pati Godoy, amiga, periodista, reportera, que nos explica qué está pasando en España, qué es lo que está sucediendo con este intento de los catalanes de separarse de España.